Señor Jesús, en este día te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, me corrigen. Si estoy caído, me levantan. Tus palabras, Señor, me transforman y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por esta oportunidad de estar otra vez compartiendo tu palabra, utilizando esta herramienta del Internet, Señor. Gracias por las personas que ahora están conectadas en vivo y los que van a oír, Señor, este mensaje en este medio o en el canal de YouTube. Gracias, Dios, porque tú estás alcanzando muchos corazones y en muchas naciones y estás transmitiendo tu palabra, Señor. Yo quiero solamente ser un instrumento en tus manos, ser un eco de lo que tú estás hablando. Señor, quiero un amplificador de lo que tú estás diciendo en el Espíritu a tu iglesia. Señor, te consagro mi mente, mis pensamientos, mi imaginación, mi inspiración, para que todo fluya desde ti, Señor, desde tu presencia. Usa mi vida, Señor, este día y glorifica tu nombre, para que todo el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, pues vamos a comenzar con el mensaje de este día. Los anteriores domingos hemos estado compartiendo esta serie de enseñanzas que he titulado El Nuevo Hombre. Está basado en el libro de Efesios, hablando de la restauración que hizo el Señor Jesucristo en la cruz entre su pueblo, el pueblo de Israel, y los gentiles, que son las naciones en el mundo. Los gentiles en la Biblia se usaba esa palabra para describir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las gentes que no eran del pueblo de Israel. Eso somos todos nosotros. Entonces, en la Biblia habla cómo Dios usó a Jesucristo en la cruz del Calvario para crear de los dos pueblos, los gentiles y los judíos, crear de los dos pueblos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Estamos hablando de este principio espiritual que para muchos es muy nuevo, para muchos cristianos en el mundo, creyentes en las naciones, nunca han oído esto del nuevo hombre, pero es una revelación, es un plan de Dios precioso para el cumplimiento de los tiempos, para el desenvolvimiento de sus propósitos con Israel y su iglesia en las naciones. Si tú no has visto estos mensajes anteriores, te va a ayudar muchísimo que puedas verlos. Son 3 ya que hemos compartido. Tú puedes ver en el canal de YouTube Daniel Velasco. Y hoy vamos a terminar esta serie de enseñanzas hablando de la importancia de Israel y la iglesia del Señor en las naciones en una unidad. Voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Isaías capítulo 68. Isaías es una profecía, este es un profeta del Señor, y es una profecía que Dios da a través de este hombre, de Isaías. El capítulo 66, el último libro del libro de Isaías, el 66, el versículo 8. Aquí hay una profecía que se ha cumplido el año 1948, pero estaba escrito hace cientos y cientos de años atrás. Pero tengo que compartirte o comentarte primero por qué estoy haciendo esa declaración, ¿no? Que esta profecía se ha cumplido.
el 14 de mayo de 1948. Porque estábamos hablando de Israel y estamos hablando del plan de Dios para ese pueblo. Porque después de años de vivir dispersados por todo el mundo, sin territorio, sin gobierno, estaban por todo el mundo los judíos siendo perseguidos, huyendo, se iban de nación en nación, no tenían un gobierno fijo. A Israel, a la tierra de Dios, se le había cambiado el nombre, porque ya no estaban los judíos, habían sido dispersados por las naciones, y se le había cambiado el nombre de Israel por el nombre de Palestina. Entonces, el Señor tenía que cumplir su plan, que tenía que cumplir sus profecías de que Dios va a reunir otra vez a los judíos de entre las naciones y les va a volver a poner en su tierra. Entonces el año, el 14 de mayo el año de 1948, las naciones del mundo votan para que los judíos vuelvan a su tierra después de haber sido cruelmente masacrados por Hitler, y se forma el Estado Independiente de Israel, tal como la Biblia lo profetiza. En un día, ese día, es el renacimiento de la nación. Hasta antes de ese día nadie reconocía a Israel, pero ese día vuelve a nacer esta nación en un día. Y eso es lo que estaba profetizado en Isaías 68, Isaías 66, versículo 8. Lee conmigo ahí en tu Biblia, para que veas que es algo que está escrito así, ¿verdad? Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí el Señor está diciendo, ¿nacerá una nación en un día volverá concebirá la tierra en un día? Pues es lo que pasó, amado. El Señor dice, si yo hago dar a luz, ¿cómo yo no voy a hacer nacer? Dice el Señor, si yo hago engendrar, ¿por qué voy a impedir tu nacimiento? Le está hablando a Israel, a su pueblo. Y ese día, amado, en un día nace esa nación. Si vale el término, renace la nación en un día, el 14 de mayo de 1948. Ahora hay otra, bueno, y quiero compartirte otra, hay más de estas profecías, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todas, pero quiero que leamos otra muy importante en Amos, el capítulo 9. Amos está en el Antiguo Testamento, pasando Daniel, Oseas, Joel, y ahí está el libro de Amos. Son libros muy pequeñitos que están ahí en el Antiguo Testamento, que a veces es poco difícil de encontrar, pero si tú encuentras Daniel, avanza un poquito más, y ahí está el libro de Amos, el capítulo 9, versículo 14 y 15. Lo que el Señor estaba diciendo desde hace mucho tiempo que iba a hacer con su pueblo. Amos 9, versículos 14 y 15. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, quiere decir las ciudades destruidas, ¿no? Y las habitarán, y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra. Escucha esto, versículo 15, el Señor está diciendo esto para su pueblo, para Israel. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. El Señor está diciendo, yo les di a Israel, yo les di esta tierra. Es la decisión de Dios, Él es soberano, Él ha querido así. Y dice el Señor que los va a volver a plantar en su tierra, que los va a traer desde el cautiverio, los va a traer de las naciones y van a reedificar
la tierra y van a habitar en esa tierra. Van a plantar sus viñas y beber el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Dice, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Y esto está diciendo el Señor, después de que los judíos habían sido arrancados de su tierra, habían sido dispersados por las naciones, pasando muchas persecuciones y muchos sufrimientos. Dios los vuelve a traer a su tierra, cumpliendo su palabra, cumpliendo las profecías que Dios ya había hablado por sus profetas. En este caso, Amos, el capítulo 9, versículo 14 y 15, dice, yo los volveré a traer a su tierra, y esta es la parte importante, nunca más serán arrancados de su tierra. Si Dios dice nunca más serán arrancados de su tierra, nunca más serán arrancados. Pero desde el momento en que Israel fue declarada como nación otra vez, desde el año 1948, el 14 de mayo, y al día siguiente ya estaban los árabes luchando contra Israel. Ya querían otra vez echarlos y sacarlos. Pero cuando el Señor dice, amados, que nunca más van a ser arrancados de su tierra, nunca más van a ser. O sea, ahora mismo podemos ver que pueden seguir los ataques en contra de Israel. Pueden seguir estas naciones árabes alrededor, pueden seguir intentando amedrentar y lanzar misiles y quererlos destruir, sacarlos de allí. Pero el Señor dijo nunca más serán echados de su tierra. Un claro ejemplo de esto, amado, un claro ejemplo de esto, de que no van a poder, ya no van a poder. Dios ya está desenvolviendo sus planes, como te estaba diciendo hace un principio. Dios ya los ha traído ahí y los está reuniendo. Cada vez más judíos están volviendo a su tierra para el cumplimiento de las profecías bíblicas. Esto es una manera de que está viniendo la venida del Señor, que luego lo vamos a ir hablando. Pero un ejemplo de que no van a poder arrancarlo de su tierra pasó años después de su declaración como Estado de Israel otra vez, en 1967. Esto fue la guerra conocida como la Guerra de los 6 días. Esto sucedió en junio de 1967. Las naciones árabes alrededor de Israel comenzaron a alinear a todas sus tropas alrededor de esa pequeñita nación ahí de Israel. Para ese entonces Israel todavía no había recuperado totalmente el control de Jerusalén. Todavía estaba desde el 48 al 67, no son muchos años, todavía estaban levantándose de las cenizas. Pero estas naciones alrededor deciden exterminar a Israel. Egipto, que está al norte, la parte baja de Israel, reunió 100,000 hombres en la orilla del Sinaí. Al sur, perdón, dije hace un momento al norte, no es al sur, es abajo. Al sur, Egipto reunió 100,000 hombres. Luego arriba en el norte está Siria. Entonces Siria tenía 40,000 hombres ahí arriba. Irak había enviado 5,000 soldados más para ayudar a Siria. En el este de Israel está Jordania, y ellos reunieron 40,000 hombres, 40,000 soldados, y es más, Arabia Saudita mandó 20,000 hombres para reforzar a Jordania. O sea, Israel, la pequeña Israel, estaba rodeada por miles de soldados para destruirla. El presidente Gamal Abdel Nasser anunció y dijo: aplastaremos a Israel como a un gusano y libraremos al Medio Oriente para siempre de los judíos. Y dijo: ganaremos con la ayuda de Alá. La diferencia numérica en armamento y en ejército era muy grande. La probabilidad de que Israel gane esta batalla era bajísima, era casi imposible, pero no estaban luchando solos, tenían al Dios Todopoderoso de su parte, porque Él dijo: nunca más serán arrancados de su tierra. El primer día de esta batalla, en junio de 1967, la guerra de los 6 días, 6 días nomás duró esto, 6 días, porque Dios le dio una estrategia a Israel.
Israel lanzó un ataque sorpresa contra 25 bases aéreas árabes, destrozando aproximadamente 400 aviones árabes. Posteriormente, pues ellos, habiendo controlado los cielos, aplastaron a los ejércitos árabes en la península del Sinaí, al sur, y controlaron todo el Golfo de Agabá. El segundo día de la batalla, los judíos capturaron la vieja ciudad de Jerusalén. Después de siglos, los judíos habían reconquistado Jerusalén, su tierra, que les pertenece desde cientos de años atrás, que Dios se los ha entregado. Y siglos después estaban orando ya en el muro de los lamentos que habían recuperado el segundo día de la batalla de los 6 días. Pues en los últimos días de la guerra, las tropas de Jordania fueron desplazadas al oriente del río Jordán, mientras el ejército israelí avanzaba hacia el Mar Muerto. Pues con sus ejércitos materialmente destrozados, las naciones árabes pidieron un cese al fuego. Se rindieron. Dijeron, no podemos luchar contra estos. Se dice que Israel solamente tenía 70,000 personas. Ni siquiera eran soldados entrenados para guerras. La mayoría de ellos eran solo civiles. Tenían unos cuantos años de haber sido reunida. Pero estaba luchando contra miles de árabes que querían destruir a esta pequeña nación. Pero el Señor dijo, los reuniré en su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Y contra Dios y su palabra no hay nada más poderoso, amado. Israel no había recuperado completamente Jerusalén hasta ese tiempo. Al segundo día de esa guerra, que no iniciaron ellos, sino los árabes que querían destruirlos, lo único que hizo Israel es defenderse de ese ataque, pero les sirvió porque recuperó totalmente Jerusalén. Desde un punto de vista bíblico, pues esto fue una guerra de una tremenda importancia, porque por primera vez después de muchos siglos, la ciudad completa de Jerusalén volvió a estar en manos de los propietarios, digamos, de esa tierra, ¿no? A los que les pertenece Jerusalén, que es a Israel, a los judíos. Y aquí pues se cumple esa palabra que dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aquí el Señor les dio una victoria tremenda en cumplimiento de su palabra, porque dijo el Señor, nunca más serán arrancados de su tierra. Entonces, desde ese entonces, amados, tristemente vemos cómo los árabes alrededor están constantemente queriendo expulsar a los judíos de su tierra. Antes que los romanos le den el nombre a esa tierra de Palestina, ya existía Israel y Jerusalén, ya vivían ellos ahí. Fueron expulsados por los imperios, pero todo eso fue como un plan de Dios, que Él dijo, luego los voy a rescatar de las naciones y los voy a plantar en su tierra. En la actualidad los judíos están volviendo de todas las naciones a su tierra prometida, cumpliéndose las profecías bíblicas. Y eso es una señal de que estamos viendo ya los tiempos del fin, que están cerca, amado. Estas son profecías que nos ayudan a ver que la venida del Señor Jesús, la segunda venida de Cristo está cerca, porque se están cumpliendo estas cosas que lo estamos viendo delante de nuestros ojos ahora. Estamos viendo cómo Dios está restaurando a su pueblo, está restaurando a su nación, y cada vez más y más judíos vienen desde las naciones retornando a su tierra. Se le llaman actualmente a este movimiento Aliyah, el retorno de los judíos a su tierra prometida. Y esto va a seguir así, amado. Dios está cumpliendo sus propósitos, están cumpliendo las escrituras delante de nuestros ojos, y esto va a seguir así. Vamos a seguir viendo este movimiento de los judíos regresando a su tierra. Hay algunos que dicen que nunca van a volver allá, pero algo va a hacer Dios.
Algunos dicen que a lo mejor va a haber persecución en contra de ellos otra vez, y el único lugar donde van a estar seguros va a ser en Israel. Entonces, de alguna manera van a retornar a su lugar, porque Dios lo ha escrito así, como un cumplimiento, lo digo otra vez, como un cumplimiento de las profecías antes de la venida de Cristo. Desde ese entonces, amado, los árabes están en guerra constantemente, tratando de recuperar Palestina, pero que anteriormente era ya Israel. Entonces, nosotros vemos en los medios de comunicación, ¿verdad? La mayoría, amado, la mayoría de esos medios son corrompidos, son financiados por movimientos que están en contra de Israel y más aún en contra de Dios. Y vemos esas noticias falsas de que Israel está haciendo una limpieza étnica allá en Israel, en Gaza, en los altos del Golán. Pero cuando personalmente he tenido la oportunidad de ir allá, y tal vez hasta que no hubiera ido allí personalmente, todavía hubiera tenido la duda, ¿será así? ¿Será que es lo que pasa? Porque a veces hay videos, ¿verdad?, como los soldados israelíes están arrestando o están reprimiendo a los árabes. Y la noticia es de que Israel está pisoteando a estos pobres musulmanes y tal. Entonces, pero cuando uno va allí y lo ve con sus propios ojos, te das cuenta de que la realidad es muy distinta. Cuando he estado allá en Jerusalén, fui hacia la ciudad antigua y hay una puerta, la puerta de Damasco se llama, y saliendo esa puerta de Damasco hay todo una área de árabes donde ellos pueden comercializar, pueden vender, pueden comprar, tienen una libertad plena para moverse ahí dentro. Hay lugares donde ellos viven ahí, conviven junto con los judíos. El Monte de los Olivos, de hecho, la mayor parte de la gente que vive ahí son árabes. Y no se ve que estén siendo pisoteados y esté habiendo una limpieza étnica como supuestamente dicen las falsas noticias. Se ve más bien esa armonía entre que muchos de ellos quieren vivir en paz junto con los judíos y los judíos quieren hacer lo mismo. Nazaret, amado, Nazaret, cuando fuimos por allá, la mayor parte de la gente que vive ahí son árabes. Tienen esa libertad de construir, de negociar, de hacer sus vidas. Y claro y obviamente que hay un control militar en estos lugares, porque ahora ya nos damos cuenta cómo es el islamismo extremista, ¿verdad? Sin ir muy lejos, hace unas semanas atrás, lo que está pasando en Francia, está una persona decapitada por parte de un extremista musulmán. Están asesinando personas en una iglesia católica por parte de un extremista musulmán. Entonces, si aquí en Europa estamos viviendo eso, hace unos años atrás aquí en Barcelona pasó un atentado terrorista perpetrado por los musulmanes extremistas, ellos mismos lo aceptaron, que es parte de ellos. Entonces, si nosotros en Europa estamos viendo esa realidad, imagínate para Israel. Para ellos eso es un diario vivir, ese es un cuidarse constantemente, es estar atentos todo el tiempo, porque no cualquier rato aparece un extremista musulmán lleno de detonadores en su cuerpo y se revienta a él y a los que están alrededor. Y a veces los militares israelíes tienen que estar hasta cuidando a los propios árabes. Tienen que estar protegiéndose hasta ellos mismos, tienen que estar cuidándoles de estos extremistas musulmanes. Entonces, para la gente en Europa ya no es como hace años atrás, no se veía esta cara del Islam, esta cara de los árabes, no se les conocía tanto. Pero ahora ya nos damos cuenta cómo es ese extremismo,
cómo es ese amor casi a la muerte, porque para ellos mientras mueran hay un paraíso donde tienen vírgenes y esas son sus promesas cuando ellos entregan su vida por Alá, ¿verdad? Por su Dios, entre comillas. Entonces, lo que se ve en Israel es muy diferente a lo que los medios de comunicación nos cuentan. Muy diferente. Claro que Israel tiene que cuidar quién entra y quién sale a Israel. Porque si el dinero que está recibiendo, por ejemplo, la nación cerca de Gaza, en la frontera de Gaza, en lugar de usarlo para el pueblo, para los árabes, para un bienestar, lo están usando en armamento bélico, en crear túneles para entrar por debajo y aparecer en las viviendas de las familias judías y hacer esos atentados sangrientos. Claro que tienen que controlar, cualquiera lo haría, tú y yo cuidaríamos así nuestra casa. Si aquí en la frontera de España habría una nación que está haciendo todos esos ataques, entonces, claro que habría un ejército defendiendo a sus ciudadanos. Claro que lo harían, cualquier nación haría eso, de cuidar su soberanía y cuidar sus ciudadanos cuando hay esas amenazas de muerte. Normalmente no oímos en las noticias, pero estas naciones alrededor están lanzando misiles. Lanzan misiles hacia los hogares judíos, hacia Israel, y ellos tienen un sistema de defensa muy bueno, que si no fuera por eso habría muchas muertes, muchas familias y hogares destruidos y edificios destruidos, pero ellos han desarrollado una defensa excelente para proteger a sus ciudadanos. Pero eso no nos cuentan los medios de comunicación. Cada vez que ves una noticia de este tema es que Israel es el que está atacando, es Israel que está abusando, es Israel que está totalmente torcida la noticia por esos medios de comunicación corrompidos. Pero no podemos esperar menos de esto, amado. Esto va a ser así, porque cada vez va a ser peor. La guerra contra, dice la Biblia, va a haber una guerra de las naciones contra Israel. Esa va a ser la batalla del Armagedón. Y ahí es donde Jesucristo viene con sus santos. Todos son parte de los cumplimientos de la palabra de Dios, de la profecía. Pero tú y yo tenemos que saber la verdad, tenemos que saber qué es lo que está haciendo Dios en Israel y en las naciones. Entonces, amados, todo esto se está caminando hacia una restauración plena de Israel. Y mira lo que dice en Isaías capítulo 2. Este va a ser el reinado que Dios va a tener desde Jerusalén y va a reinar en todas las naciones. Por eso hay esta guerra constante, y más que las personas es Satanás mismo, es el diablo que está siempre luchando contra Dios y sus planes. Isaías, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 2, versículo 1. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, es una profecía de los días postreros. Mira, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Escucha, atención. Lo que vio Isaías, lo que el Señor le hizo ver a Isaías, le dio una visión, una revelación de lo que está por venir. Versículos dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Qué es lo postrero? Los últimos, ¿no? El último, el postrero es el último. El último de los tiempos, o sea, al fin de los tiempos, acontecerá que al fin de los tiempos, dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová es el monte donde está el templo del Señor. Y ese monte, dice, en Jerusalén está esto, ¿verdad? Este monte va a ser confirmado como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? En lo postrero de los tiempos, en el último tiempo. Mientras más nos acerquemos al tiempo del fin,
Vamos a ver a la casa del Señor, el monte de la casa del Señor en Jerusalén. Vamos a ver a este Jerusalén siendo levantado como cabeza. Y todas las naciones, dice, correrán a él. Versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Sabes, Jacob es Israel, ¿verdad? Lo he explicado en los mensajes primeros, en la primera parte de esta enseñanza. Jacob es al que Dios le cambió el nombre por Israel. Israel, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Jacob tiene 12 hijos y esas son las 12 tribus. De ahí nace esta nación. Entonces dice, subamos al monte de la casa del Dios de Israel y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque desde Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mira qué precioso esto, amado. En lo postrero de los días, en el último tiempo, Dios va a levantar a Jerusalén y los pueblos y las naciones van a decir, vamos, subamos al monte, subamos a la casa del Dios de Israel. Porque desde Sión va a salir la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Esto, amado, es para ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? El versículo 2 dice, en lo postrero de los tiempos, en el tiempo del fin. En lo último, cuando estemos acercándonos al fin de todo, vamos a ver esto, amado. El Señor va a reinar desde Jerusalén. Va a reinar sobre las naciones y los pueblos. Y las naciones van a subir a adorar al Dios de Israel, en Jerusalén. Porque desde Jerusalén sale la palabra del Señor. Por eso es la importancia, amado, de que Jerusalén sea restaurada. Por eso es la importancia de que Israel sea restaurado. Esto es parte de la preparación de la venida del Señor y de su reinado en las naciones. Esto es súper importantísimo, amado. Entonces vamos a ver, en los años que vienen, vamos a ver cómo esto se va desenvolviendo. Vamos a ver cada vez más a Israel siendo totalmente restaurada en su plenitud. Vamos a ver a los judíos volviendo. Y al final, pues de todo, vamos a ver cómo Jerusalén va a ser levantada como cabeza de las naciones. Porque ahí va a estar el Rey de Reyes. Porque así lo ha elegido Dios, amado. Podía haber elegido otro monte, el Señor, a lo mejor el monte Everest. Podía haber elegido el Illimani en La Paz, en Bolivia. Pero no lo ha elegido así. Dios ha elegido el monte del templo en Jerusalén. Dios ha planeado esto así, amado. Por eso es esta lucha constante contra los planes de Dios. Por eso es esta lucha constante contra el pueblo de Dios. Por eso por generaciones el enemigo ha intentado destruir totalmente a los judíos, a Israel, y no ha podido. Han pasado los babilónicos, los persas, han pasado generaciones y culturas y se han quedado enterradas. Pero el pueblo de Dios, en contra de todo pronóstico, pasando todo tipo de persecuciones, con Hitler y los nazis, aquí en España con la Santa Inquisición, y etcétera, en tantos lugares que han sido perseguidos, asesinados, aún así ese pueblo sigue existiendo porque Dios lo quiere así y los va a reunir otra vez en Israel y va a levantar a Jerusalén como una cabeza sobre todas las naciones. Y dice aquí la Biblia, no lo digo yo, amigo, no lo digo yo, hermano, dice Dios, vendrán muchos pueblos y naciones y dirán, subamos al monte del Señor, vamos a Jerusalén, vamos a adorarle, porque de ahí va a salir la palabra. Amado, cada año que tengo la oportunidad de ir a Jerusalén es una gran bendición. Es como un anticipo de lo que va a venir en el tiempo del fin. Cuando voy allá y voy a servir al Señor, recibo la palabra de Dios y vuelvo aquí a España y empiezo a ver el cumplimiento de sus palabras.
de lo que Él ha dicho en Jerusalén. Es algo tremendo lo que pasa, amado. Estamos como viviendo una antesala, un anticipo, una prueba de lo que va a ser en el reinado universal del Señor, en el postero de los tiempos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes en las naciones con relación a Israel? Vamos a ver rápidamente, el tiempo está terminando y está pasando muy rápido, pero quiero que leamos rápidamente Romanos, está en el Nuevo Testamento, después de Hechos, Romanos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué hacemos para preparar el camino del Señor? Si ya estamos entendiendo todos estos planes divinos de Dios, ¿cuál es nuestra parte nosotros como gentiles, como naciones que el Señor nos ha injertado en el buen olivo, nos ha llamado a ser parte de su pueblo, al hacer un solo y nuevo hombre, uniendo a Israel y los gentiles y las naciones, y nos ha dado acceso al Padre por el mismo Espíritu, y ya no hay diferencia, ya no hay barreras de separación, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos mientras vemos el cumplimiento de estas cosas? ¿Cómo preparamos el camino del Señor? ¿Cuál es nuestra postura? Nosotros tenemos que hacer, como dice aquí, Romanos 10:1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! ¡Qué bonita! Mira lo que dice el Señor. Hermanos, el anhelo de mi corazón. Esto está el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, hablando a los creyentes que no eran judíos, pero eran romanos, eran creyentes de Roma, pero que habían entrado a la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestra postura con relación a Israel? Como la que mucha iglesia ahora está haciendo, como gran parte de la iglesia ahora está diciendo, no, Israel ya está descartada. No, Israel ellos han rechazado al Mesías y ya está, Dios los ha desechado. ¿Será así nuestra postura? ¿Será que, que estén ahí, que arreglen sus problemas? ¿Será así nuestra postura? ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, el anhelo de mi corazón. Tengo un anhelo en mi corazón y mi oración, este anhelo se convierte en oración y le digo, Dios, salva a Israel, salva a tu pueblo, Señor, restáuralo plenamente, Señor. Ten misericordia, Dios, cumple tus palabras, cumple tus promesas. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Señor, trae tu salvación a tu pueblo, que reconozcan al Mesías, al quien tú has enviado, Señor. Mientras estemos esperando el cumplimiento de los tiempos, amados, nuestra parte es orar por la salvación de Israel. Luego lo lees en casa, Salmo 122:6, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dice, que sean prosperados todos los que te aman. Todos los que aman a Jerusalén, dice, van a ser prosperados. Y que oremos por la paz de Jerusalén. Entonces, amados, lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que los judíos vuelvan a Israel. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por la plena restauración de Israel. Tenemos que orar por la salvación plena de todos los judíos. Sabes, los creyentes en las naciones celebramos cuando vemos avances en la restauración de Jerusalén. Cuando vemos avances en la restauración de Israel, nos alegramos, nos regocijamos, porque eso es una señal de que la venida del Señor está cada vez más cerca. Cuando Jerusalén es reconocida como capital de Israel, eso para nosotros es un avance, esto es un paso más que se está dando para la venida del Señor. Cuando Donald Trump es el primer presidente que declara a Jerusalén como capital de Israel, este es un mensaje tremendo para el cumplimiento de las profecías, porque
es la primera nación que ha movido su embajada a Jerusalén, reconociendo que Jerusalén pertenece a los israelitas, a los judíos. Cuando todas las otras naciones tienen todavía esa disputa de que sí es de ellos, no es de ellos, es de los árabes, no, estás cumpliéndose las promesas de Dios. Y luego las otras naciones van reconociendo a Jerusalén como capital de Israel y otras, se está restaurando Jerusalén para Israel, y eso es una señal para nosotros, los creyentes en las naciones, de que el Señor está viniendo pronto. Mientras se cumplan estas cosas, Cristo está acercándose cada vez más. Los creyentes en las naciones nos alegramos cuando estas cosas pasan, porque las cosas se están acomodando para la venida del Señor. Nosotros tenemos que orar para que la plenitud de los gentiles entre en la salvación, porque basado en Romanos 11, 25 y 26 dice que se ha endurecido Israel en parte hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Entonces, si nosotros oramos para que los creyentes en más pueblos y tribus y naciones reciban al Señor Jesucristo y su salvación, lo que estamos haciendo es preparando también el camino para que todo Israel sea salvo, porque así está escrito en Romanos 11, 25 y 26. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, todo Israel será salvo. Entonces nuestra tarea ahora es: Señor, salva a las naciones. Señor, que cada tribu, que cada pueblo, que cada lengua, que cada nación encuentre tu palabra, encuentre el evangelio de Jesucristo, que entre la plenitud, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, dice la Biblia. Dijo el Señor Jesucristo, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, cuando entre en toda esa plenitud, todo Israel será salvo. Y eso también es una señal de que el Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos dé maneras prácticas de mostrar nuestra unidad con Israel. Por ejemplo, conectarnos con ministerios en Israel, apoyarles en oración espiritualmente, y también, ¿por qué no apoyar económicamente a algunos ministerios que están allá en Israel? Basado en Génesis 12, 1-3, el Señor dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, dice el Señor. Le dijo eso a Abraham, y en Abraham le estaba diciendo eso a Israel, porque de él iba a ser esa nación, le dijo la promesa, Dios le prometió eso. Entonces, bendecir a Israel es nuestra tarea, porque en su bendición nosotros también somos bendecidos. Entonces, amado, Dios nos va a dar ideas, nos va a dar contactos, nos va a dar maneras de alguna forma conectarnos con gente que está ya allá en Israel y están trabajando para esto, para la restauración del nuevo hombre entre Israel y los judíos y las naciones, entre los judíos y los gentiles, en un solo y nuevo hombre. Por la gracia de Dios, estamos conectados con un ministerio allí en el Monte de los Olivos, donde normalmente están haciendo constantemente oración y están en contacto y están moviéndose, orando por todas las naciones, donde se reúnen árabes que son creyentes en el Mesías, amado, que han dejado el Islam y ahora son creyentes en Jesucristo, y están trabajando junto a estos judíos, junto a estos árabes, japoneses, chinos. Llegan gente de todas las naciones a trabajar en este sentido. Así preparamos el camino del Señor. Así le estamos allanando el camino, como dice su palabra. Reparar la calzada, preparar el camino para su venida. Esta es la manera, mientras veamos siendo restaurado Israel, mientras la plenitud de los gentiles esté recibiendo al Mesías, cuando todo esto se esté cumpliendo, junto a las señales que Jesús ha hablado en los tiempos del fin, guerras, rumores de guerras, hambres, maremotos. Lo que hemos visto estas semanas en Centroamérica es tremendo. Todos los maremotos que ha habido, las tormentas, son señales, amados, son cada vez más señales de que Cristo está cerca. Mientras se cumplan todas estas cosas, amados, vamos a ver cada vez más la gloria del Señor cumpliendo sus planes en Israel y en la iglesia y en los gentiles. Y termino con esto: hay una unción, hay un poder, hay un mover de Dios
muy fuerte que está saliendo desde Israel. Y la iglesia del Señor en las naciones lo necesita. La iglesia necesita recibir de esta unción, de este olivo que está saliendo de Israel. El Señor me lo ha mostrado en una revelación, lo he compartido en un mensaje que se llama la unción de oro. También está en la primera parte de este mensaje. La iglesia del Señor necesita abrazar lo que Dios tiene para ella desde Israel. Necesitamos en las naciones abrir nuestro corazón al Dios de Israel y necesitamos abrir nuestras iglesias a la Israel de Dios. Y eso va a ser así, cada vez lo vamos a ver más cumpliéndose en los tiempos del Señor. Vamos a terminar con una oración, amado. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas y nos muestras lo que está por venir. Señor, oro, Dios, para que todos los que estamos escuchando este mensaje y los que lo van a oír luego, Dios, podamos tener ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos muestra, Señor, nuestra parte, que nos muestra lo que podemos hacer y aún más cosas, Señor. Hay cosas que yo no he compartido ahora, Señor. Tú traes esa enseñanza. Tu palabra dice que tu espíritu y tu unción nos enseña, Señor. Yo oro para que venga más revelación y más conocimiento con relación a Israel y la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos tu pueblo escogido. Tú lo has querido así. Tú eres Dios, Señor. No podemos estar en contra de ti ni de tus planes. Dios, bendecimos tu pueblo. Oramos para que se restaure cada vez más plenamente Jerusalén e Israel. Que tus planes con tu pueblo se cumplan, Señor. Oramos para que la plenitud de los gentiles, que las naciones, tribus, lenguas conozcan tu nombre, reciban el Evangelio. Que la plenitud entre, Señor, para que todo Israel sea salvo. Dios, para el cumplimiento de tus planes, Señor, preparando el camino del Señor, oramos, Dios, que nos enseñes y nos muestres y nos des maneras en que podemos ser de bendición para esta nación, Señor. Gracias, Padre. Tú vas a hacer, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Tú vas a hacer, Señor, lo que nosotros desconocemos. Tú nos vas a enseñar, Señor, con relación a esto, Padre. Mientras se va desenvolviendo tus profecías y están nuestros ojos, Señor, esta generación viendo el cumplimiento de lo que tú has hablado hace cientos de años. Dios, qué privilegio, Señor, ser testigos del obrar de tu poder, Señor, en Israel y en las naciones. Queremos ser parte de eso, Señor. No queremos ser solo observadores. Queremos ser parte activa en lo que tú estás haciendo en las naciones. Enséñanos, Señor. Muéstranos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pido, por favor, que lo compartas con la mayor cantidad de personas que puedas hacerlo, porque este mensaje necesita ser oído por toda la iglesia del Señor. Y aún los que no son creyentes necesitan oír estos planes que Dios tiene para las naciones. Así que te invito a que me ayudes de esta manera, a que esta palabra llegue a todo rincón y a toda nación. Y tú sabes cómo funcionan las redes sociales. Mientras más se comenta, mientras más se ve un video, mientras más se comparte, llega a más personas. De lo contrario, se queda en el recuerdo y el mensaje del anterior domingo se quedó ahí. Nadie más lo va a ver. Por eso necesito tu ayuda, que lo puedas mover, que lo puedas viralizar, para que la palabra de Dios llegue a más corazones.